Ok, bendiciones a todos. Gracias de nuevo por sintonizarnos. Bienvenidos al estudio de Proverbios, al estudio semanal. Estamos ahora en el Proverbio capítulo 9. Le decía, estamos estudiando este tema de la sabiduría y es un tema muy bonito, ¿verdad? Pero quiero también decirles que la idea del estudio es que podamos tomar toda esta palabra para cada uno de nosotros, en un sentido de que no pensemos que esto es algo místico o algo simplemente estudiar la palabra de una forma académica o teológica, sino desarrollar una aplicación en la vida diaria. Hablar de la espiritualidad, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hablar de la espiritualidad en algún momento se percibe algo distante, ¿ok? Como que lo espiritual es algo que solo se ve los días de congregarse y de ahí para allá no. La idea no es esa. La idea es que podamos desarrollar una aplicación para nuestras vidas en las condiciones en que nos encontremos sin poner barreras en todo esto. Y esto es lo que vamos a hacer hoy al estudiar esta porción del capítulo 9 del libro de Proverbios. Dice acá el verso 1, vamos a leer del 1 hasta el versículo 6. Y dice lo siguiente: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Eso es lo que nos enseña, o lo que leemos del libro de Proverbios, del verso 1 al verso 6. Ok, aquí va el punto importante. Vamos a ir ya directamente al tema. La idea de hoy es poder buscar la sabiduría y desarrollarla en forma aplicativa. Es decir, cómo aplicarla en medio de todo esto. Existen muchos problemas hoy día fuertes. Uno de los más preocupantes, que tal vez usted no percibe, es cómo nuestros jóvenes están siendo asaltados con el fin de quitarles la identidad, quitarles cualquier expectativa de la fe, cualquier expectativa de la espiritualidad, y buscando la forma de hacerle creer al joven que Dios no existe o simplemente es un símbolo religioso que aparece únicamente en los templos, en las iglesias y en lugares así. Nunca se había visto tanta distracción como hoy. En redes sociales, películas, en algún momento videos cortos y todo tipo de cosas, buscando una manera de distraer al joven. Y a la vez también estamos percibiendo en algún momento de la vida cómo a veces no encontramos la solución a nuestros problemas. Y todo esto al mismo tiempo. Hemos visto cómo aparecen terremotos como lo que ha pasado en Asia, que ha sido muy fuerte. Y yo sé que usted dirá, bueno, eso es algo muy diferente. Si usted me lo permite y continúa con estos estudios, vamos a ir tomando y profundizando con mucha seriedad muchas palabras claves acá del libro de Proverbios, que puede hacer de su vida una bendición o saber entender por qué tantos problemas alrededor. Para eso es que tocamos el tema de la sabiduría. La sabiduría, como ya hemos estudiado, es la capacidad de percibir el mensaje de Dios alrededor de las cosas que nos suceden. Obviamente que esto no sucede por regalo. Mucha gente toma el libro o la carta de Santiago, y esta carta de Santiago, cuando dice si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad?
y Él la dará abundantemente y sin reproche. La gente cuando ve ese texto, de alguna manera creen o se ha puesto en el pueblo, ¿verdad? Se ha distribuido la idea de que solo es venir y hacer la oración y Señor, dame sabiduría para esto. La palabra Jochma, como ya hemos explicado, no es una sabiduría que se adquiere así nomás. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy precisamente. La palabra en sí, sabiduría, está asociada, y desde ya les digo, perdónenme si usted ha sido educado de una manera antisemita, es decir, que usted tenga algún problema con el judío, pero mi intención no es ofender a nadie. Pero sí, lo que es palabra, es palabra. Lo que está escrito, y todos acá sabemos que la Biblia no nos habla de Chinameca, no nos habla de México, no nos habla de España, nos habla de Israel. Y de alguna manera, pues allí inicia un concepto espiritual muy importante. Es por eso que todos debemos de tomar conciencia y a la vez el respeto necesario, porque la palabra de Dios, la cual todos decimos promulgar, proviene de ahí, de esa tierra que se le conoce como Tierra Santa. Entonces, para poder realmente tomar la bendición, o sea, sentir esa bendición preciosa de la palabra de Dios, tenemos que aprender realmente a respetar su país de origen. Y no solo eso, conocer cómo es que se escribió o en qué pensaron o cuál era su pensamiento, su cultura, su filosofía, para poder extraer esa palabra y buscar la aplicación en nuestro contexto. Cada quien en su casa, en su país, donde nos estén viendo, cada uno tiene ese desafío, un desafío muy fundamental. Nosotros adoramos al Dios de Israel. Hay muchos cánticos, hay muchas canciones que hablan de ello y no podemos en ningún momento pasar por alto todo eso. Al contrario, tenemos que aprender un poquito a darle el respeto lo mejor posible a esa tierra. Yo sé que hay un cristianismo antisemita, yo sé que hay una interpretación en la cual se condena al pueblo de Israel, se condena al judío utilizando la palabra de Dios, pero eso ya son temas demasiado arriesgados de hablar primero, porque se tiene que estudiar un poquito más. ¿Okay? Yo recuerdo haber escuchado a una persona que decía Israel es un pueblo rebelde, pero yo creo que la rebeldía no es parte de una nación, es parte del corazón de la gente. Y hay muchas personas que no son de Israel, no viven allá, pero también tienen rebeldía. O sea, son ciertas cosas que tenemos que ponerlas muy, pero muy en claro. Por eso cuando estudiamos proverbios, no estamos estudiando los proverbios chinos, ni estamos estudiando los proverbios de Europa. Estamos estudiando los proverbios del rey Salomón, rey de Israel, el cual, como hemos dicho al inicio, compiló todos estos proverbios y los puso en un libro que hasta hoy seguimos nosotros siendo bendecidos aprendiendo a través de él. Así es que pedimos ese respeto también, ¿verdad? Si usted, como repito, tiene alguna discrepancia con esto, no se preocupe, somos amigos, simplemente usted se puede desconectar y no hay ningún problema, seguimos siendo amigos, pero nos mantenemos siempre en esto, porque hay que tener el respeto al que merece respeto. Y la palabra de Dios, por lo tanto, hay que verla así. Ok, puesto esto ya de antesala, explicar algunos detalles importantes. Cuando se habla de la sabiduría, hay una base especial. Esa base está en 5 libros. Estos 5 libros, en el mundo occidental, se les llama Pentateuco, pero en el pensamiento hebreo se les llama Torá. Torá es una palabra que significa instrucción, significa ética. La idea es que la Torá es un compendio de 5 libros que buscan formar al ser humano de 5 formas.
La primera forma, que conozca su identidad, la identidad que tiene ante Dios y ante su familia. Segundo, la identidad que tenga ante su comunidad. Tercero, la importancia de consagrarse. Cuarto, la importancia de responsabilizarse. Cinco, ¿verdad? O quinto, la importancia de heredar, de dar un legado a su descendencia o a aquellos que usted siente en su corazón compartirles. Esto es precisamente lo que nos referimos al tema de Torah. Torah, el libro de la Torah o el Pentateuco, los 5 libros, son patrimonio de la humanidad. Dios de alguna manera ha permitido que el mundo occidental conozca. Ahora, en nuestro caso, no estamos con la intención de que se menosprecie el resto de los textos bíblicos, pero sí hay que conocer que el eje central, o sea, la base de todo esto está en la Torá. Una vez entiende la Torá, todo lo demás le confirma la existencia y la bendición de la Torá. Entonces, la Torá tiene, además de todo esto que hemos hablado, un manual que nos permite conocer y desarrollar valores, principalmente en 3 cosas: la ética, es decir, la conducta; la moral, es decir, saber y estar conscientes qué es correcto y qué no es correcto; y la espiritualidad, la cual consiste en nuestra conexión con Dios. Igualmente, la forma de estudiar la palabra no es un estudio académico, sino es un estudio cíclico con fines de elevar el nivel del alma y tener una mejor relación con Dios y aprender a hacer luz aplicando esa palabra en el mundo donde nos desenvolvemos. Cualquiera que sea el lugar donde usted vive, es importante que tenga una base. ¿Dónde se va a desempeñar? ¿Cuál es su rol? El rol como hombre, el rol como mujer, el rol como padre, el rol como esposo o madre o esposa, el rol de los hijos, en la misión que se tiene. Todo esto lo instruye la bendita Torah. Entonces, la idea de estudiar es que se vaya conociendo poco a poco en un sentido cíclico, es decir, va a repasar cada vez de una manera. En un primer nivel va a conocer los pasajes bíblicos, dónde queda el texto, dónde queda esto. El segundo nivel es cómo o cuál es el mensaje de ese texto. Después va a ser cuál es la aplicación del texto y por último decíamos cuál es la conexión con la voluntad de Dios de este texto que voy a aplicar. Entonces sí, hay mucho trabajo, pero por eso es que vamos a hablar un poquito de esto. Dice la Escritura, dice aquí el libro de Proverbios, que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Es importante entender que quien adquiere conocimiento de su palabra, adquiere una casa para sí en el cielo. Es decir, cuando estamos hablando de ese tema, es que usted va teniendo un mejor desarrollo. Como usted sabe, y lo digo con el respeto, pero los hechos son hechos, se ha fomentado mucho la pereza espiritual, donde se le dice no haga nada, Dios lo hace todo, usted no haga nada, no se preocupe, ¿verdad? No hace falta usted, y hay gente que solo se preocupa por la salvación, pero no se preocupa por crecer. Solo se quedan encerrados en la salvación y dicen, ahí estamos bien, ahí estamos bendecidos, y eso es lo que Dios quiere, pero esto es para más. Independientemente de cómo sea su denominación o punto doctrinal, la Biblia es la Biblia y tenemos que aprender a dejarla hablar, no nosotros imponerle, porque a veces buscamos textos a nuestro favor o queremos forzar el texto a nuestro pensamiento y no es así. Tenemos que entender que la Biblia también nos quiere hablar, es Dios queriéndonos hablar a nosotros. Nosotros no tenemos por qué imponerle a Dios lo que nos quiere decir. No tenemos por qué imponerle al Eterno lo que nos quiere decir. Por el contrario, debemos de aprender a escuchar. ¿Y cómo escuchamos? Con el alma. ¿Y cómo sabemos eso? Cada vez
que estudiamos la Escritura. Dice el Proverbio 16:26, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Es decir, tiene uno que trabajar con el alma. Mire, yo sé que a veces pasamos tan afanados en la vida por las cosas, por las deudas, por los problemas de salud, por los problemas familiares, por la misma soledad, por muchas cosas que pasamos, pero Dios no nos ha abandonado. Pero, ¿por qué es que no sentimos la compañía de Dios? Porque queremos pensar así como seguimos pensando. Pero ¿qué tal si dejamos un poquito a un lado ese pensamiento y buscamos la forma cómo nos acercamos a Él? Para empezar, ¿cómo entenderle? Y eso es trabajar el alma. Cada vez que estudiamos, como ahora, lo que estamos haciendo este día, por ejemplo, con cada uno de ustedes, y gracias por la confianza espiritual que nos permiten estar acá, con cada uno de ustedes lo que estamos haciendo es que estudiemos la palabra y que cada uno tenga su desafío de ver cómo la aplica a su vida. Pero dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí. O sea, cada uno trabaja para sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar para el desarrollo de crecimiento. Miren, esa frase que se dice a veces, oren por mí, por favor, oren por mí. Yo no puedo ir a tal reunión, pero oren por mí. Y evadimos la responsabilidad. Miren, sinceramente, aquí cada uno es responsable de su crecimiento. Cada uno. Yo no puedo velar porque crezcan espiritualmente mis hijos. Ellos son responsables de sí mismos. Tal vez como padres uno los quiere ver de la misma edad que nacieron, pero cada uno es responsable. Y tenemos que entender eso. Cada uno tiene que trabajar en su crecimiento, tiene que trabajar en su desarrollo, porque la sabiduría tiene que ser edificada. Y esa es la casa que uno tiene que construir. En el estudio de la Torá, todo lo que se quiere hacer, uno mismo tiene que hacerlo. No hay intermediarios. No es que ponga a otra persona a trabajar para usted en esto. Usted puede tener un negocio, una empresa, y no es necesario que usted ponga a alguien. No. Tiene que entender que hay una responsabilidad. Tiene que entrar a conocer realmente el valor de la oración, la importancia de esa oración, porque solo usted conoce sus necesidades y su intención y su deseo. Y no puede, por más que le diga a una persona que tal vez usted aprecia y esta también la aprecia a usted, que ore por usted, pero si esa persona está fuera de usted, obviamente que así es, ¿verdad? Porque solo usted conoce sus necesidades y la importancia y el sentimiento de esa necesidad. Entonces, nadie le puede hacer nada, nadie le puede ayudar a menos de que usted tenga esa buena intención y ese buen deseo. ¿Y cómo hacerlo? A través del estudio. Como repito, el estudio no es académico. El estudio es simplemente, Señor, he aquí tu palabra. ¿Cómo puedo hacer que esta palabra esté viva en mí? ¿Cómo puedo hacer? Enséñame. Y cada uno, si usted tiene una buena escuela, como ya hemos hablado antes, una escuela que le enseñe, un mentor que le enseñe, un pastor que le instruya, no que lo entretenga, que lo instruya y que le ayude a desarrollar ese crecimiento, créame, cosas grandes vienen para su vida. Pero es necesario que tenga la voluntad de hacerlo. Por eso está escrito que es el conocimiento de la Torá solo puede ser el resultado de su propio afán y su propio esfuerzo. Usted tiene que esforzarse. Más de alguna vez lo han llegado a visitar a su casa y lo han invitado a reunirse. Y usted ha dicho otro día. O quizá dijo, yo tengo mi religión, yo tengo mi manera de reunirme. Pero sabe que hay problemas alrededor que usted no le ha encontrado en ningún momento respuesta. No le ha encontrado el porqué y hay un desgaste. Está manejando la soledad de una manera depresiva. Se está sintiendo mal, se está sintiendo triste por las cosas que le han pasado. ¿Y cómo manejar esa tristeza? A través de la sabiduría de la bendita palabra. Esa sabiduría que solo viene a través de la Torá. Porque los fracasos en realidad son lecciones que Dios manda para que aprendamos. Y a la vez son enseñanzas que nos permiten arrepentirnos de las malas decisiones que hemos tomado. Y esas circunstancias se aprenden con todo el esfuerzo. Por eso es importante que entendamos esto,
Cada uno tiene que poner su esfuerzo, invierta tiempo en estudiar. Esta hora, por eso hemos abierto este espacio, para que usted y yo, sin necesidad que hacer proselitismo, podamos estar reunidos y podamos estar orando. Es algo más arriba, es algo superior, es algo que trasciende. Yo creo que el mundo religioso hace bien las cosas, está haciendo bien en su intención, pero hay que salir de un nivel religioso para poder encontrar respuestas muy importantes. Ahora, ¿quiénes son los enemigos del estudio? ¿Quiénes impiden que usted pueda estudiar? Número uno, le voy a explicar eso. La escritura nos enseña, y esto no es dualismo para aquellos que piensan así, nosotros estamos hechos de cuerpo, alma. Algunos dicen cuerpo, alma y espíritu, entendiendo espíritu el ambiente. Ok, no vamos a pelear por eso, está bien que usted lo vea así. Pero lo importante es que este cuerpo está acostumbrado a querer satisfacerse a sí mismo. Está acostumbrado a querer sentir placer en sus propios deseos. Como decimos, hambre, sueño, sexo, comida, paseos y todo tipo de cosas. A esa área, esa inclinación se le llama el Yetzer Hara, la inclinación al mal. En ese Yetzer Hara, entre más esté alimentando, ese Yetzer Hara lo está dejando a usted más ciego. Se va a llenar más de dudas que de respuestas. Y usted va a estar acostumbrado únicamente a encontrar respuestas a través de otras personas que tal vez sean las incorrectas. Usted está en ceguera, no veo problema, no veo solución, no veo por qué me pasan estas cosas, por qué Dios hace que a mí me pase esto, yo no lo merezco. Y empezamos a llenarnos de preguntas y preguntas y preguntas. Pero ¿por qué estamos así? Porque hemos tenido tantos problemas y los problemas nos duelen más porque estamos lejos de Dios. Nos dormimos en los laureles. ¿Y quién nos acostumbró a eso? El Yetzer Hara, la inclinación al mal, el ego que nosotros llevamos dentro y hace que le sintamos más deleite a cosas más superficiales. Como sabe, aquí en El Salvador, los que nos ven de otros países, saben que dentro de un par de semanas empieza lo que se conoce como la Semana Santa. La tradición es que se participe de las celebraciones religiosas, las cuales pues no es mucha gente que asiste, pero sí asisten a playas, a lugares turísticos. Y antes, cuando se hablaba de la semana, decían que era un tiempo de reflexión. Lo que menos hay ahora es reflexión. Y se hacen proyectos, se hacen planes, y la gente va porque es la temporada. Y asisten a eso. Pero cuando vuelven se van a encontrar con desafíos otra vez. Quizá un poquito más quemaditos, un poquito más escasos de dinero, pero siempre tendrán problemas que hacerle frente. Entonces, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, busca esa satisfacción física. Y por eso hay un distanciamiento entre Dios y nosotros. Por eso aquí nos dice el proverbio que la sabiduría edificó su casa. O sea, la sabiduría quiere edificarse en usted y quiere edificarse en mí. Quiere estar labrando las 7 columnas que vamos a ver la próxima semana, pero quiere labrarlas en su corazón. Pero mientras estemos satisfaciendo a través de nuestro cuerpo físico, nuestros deseos, nuestros placeres, esto cada día va a ser más lejano y va a ser más complejo para nuestra vida. Otro enemigo importante del estudio es la pereza. La pereza, increíble. Si es que, ¿qué le puedo decir? La pereza espiritual, no tengo ganas de orar, me da sueño, es que bien incómodo, hagamos la oración más corta. Uy, eso de hablar de un sidur, no muy largo, eso de aquella bendición, y nos acomodamos tanto así, tiene tanta influencia esa pereza que los líderes religiosos tienen que consentirla también. Y hacen que la persona vaya, pues no hay ningún problema. Vamos a hacerlo como usted, porque usted mucho se cansa.
y lo acomodan con tal de tenerlo en su congregación. No hay daño más grave que consentir la pereza. Los tiempos no son para los perezosos. Estos tiempos son para gente de fe, gente que se pueda levantar, gente que pueda superar, gente que pueda salir adelante en medio de las circunstancias. Y la pereza no cabe. Si usted está pasando por la pereza, le recomiendo que haga teshuvá, que haga arrepentimiento, que se arrepienta de eso, porque eso no es algo gracioso, eso no es algo cultural de los latinos. Al contrario, es un defecto que debe de ser corregido, porque el alma necesita alimentarse. Porque en medio de las circunstancias, el alma es el único elemento que tenemos en cada uno de nosotros que nos permite conectarnos con Dios. Es lo que realmente permite que su presencia se manifieste. Es lo que permite que los milagros se den en cada hogar, en cada familia, en la salud de todos. Es lo que permite que cosas grandes sucedan. Pero si la pereza está ahí, créame, no esté diciendo que tiene mala suerte. La suerte la atrae la pereza. Está escrito en el libro de Proverbios que hay dos maldiciones que vienen detrás del perezoso. Y uno de ellos es la pobreza. Y el segundo, la necesidad. Todo el tiempo vamos a andar con necesidad de oración, con necesidad de respuestas, con necesidad de esto. Y vamos a andar en algún momento también pobres de respuestas. Pobres, vamos a tener tal vez carros, podemos tener vehículos, podemos tener dinero en el banco y todo lo que quiera. Pero es pobre porque desconoce las grandes cosas que el Eterno quiere hacer por usted. Confía más en sus riquezas, sí, pero toda riqueza en este mundo es temporal. Es temporal. Por eso es necesario entendamos que el enemigo del estudio también es la pereza. El tercer enemigo del estudio es la comodidad. No confundir con pereza. La comodidad es que estoy acostumbrado a estudios cortos. A mí me gusta leer la Biblia, pero un versículo. No digamos un versículo, medio. Hasta la primera coma que llegue, vaya. Ya no más. Porque así estoy acostumbrado. Es más, algunos son tan irresponsables que dicen, así me han enseñado. Como que dice, esto no es culpa mía. Tan igual que Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. Siempre culpando a alguien más, no tomando responsabilidad. Y en estas cosas espirituales, nadie tiene la culpa más que uno mismo. Nadie tiene la culpa más que uno mismo. No podemos culpar a nadie. No culpe de sus desgracias a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos. No culpe de eso a nadie. Todo responsabilidad de cada uno. Y por eso nos podemos corregir cuando aprendemos a superar la ceguera, cuando aprendemos a superar la pereza, cuando aprendemos a superar la zona de confort. Otra cosa que hay que aprender a superar un poquito es el materialismo. Ahora, no quiero hablar de dinero, que ya lo mencioné, no quiero hablar de cosas, de joyas, no. El materialismo de la fama, el materialismo de no pagar el precio. Hay personas que les gusta mucho y cosa que está muy bien, yo sé. Ese es el otro. ¿Cuál? El materialismo, sí. Entonces hay gente que está tal vez muy acomodada. O sea, acomodado es como zona de confort, pero es algo como que mi manera de pensar es la que me gusta y es, ¿verdad? Es cuando tiene ese materialismo que lo que conoce está bien, su éxito es ingeniero, es abogado, es doctor, es médico, saca 3 maestrías. 8 doctorados, 7 técnicos y 2 especialidades en corte y confección. Entonces todo y se siente bien. Pero no, esto va para más. La palabra trasciende. La palabra es para aquellos que quieran crecer. Esto no es, por eso les decía, esto no es para personas cómodas. Hay mucha gente cómoda, hay gente que está en su zona de confort, su religión es su zona de confort, su religión materialista porque está en una iglesia de estatus social alto y no quiero, como les digo, y lo dije desde el inicio para los que recién se conectan, no es mi intención ofender, sino que es que esto de la espiritualidad no tiene nada que ver con cosas materiales. Entonces hay gente que confunde. Yo recuerdo que tenía un amigo que me quiso ayudar, no sé si les conté a ustedes, pero tenía un amigo que me quiso ayudar con un consejo hace muchos años. Estaba pasando por un desierto mero fuerte
Y él me dice, tú no tenés bendición porque te falta humildad. Yo le dije, bueno, ¿y por qué? Y me enseñó un proverbio que decía, riquezas y honra están en el corazón del humilde. Pero yo me sentí traumado cuando me dijo eso, pero cuando averigüé, investigué y averigüé que las riquezas no se refieren a las riquezas materiales, sino a la riqueza de la sabiduría, entonces fui entendiendo. Yo dije, me agarraron por otro lado, porque él interpretó la palabra a su conveniencia. Y hay gente que está acostumbrada a eso. Ve que dice, y harás prosperar tu camino. Ah, prosperar, voy a tener dinero. No tiene nada que ver eso. Miren, las bendiciones materiales vienen también con un propósito. Siempre el Eterno nos prueba con la bendición material. Lo prueba a usted y me prueba a mí. ¿Qué vamos a hacer con el excedente de la bendición? Ah, me va a servir para mí. ¿Y qué pasó con el diezmo? ¿Y qué pasó con ayudar al necesitado? ¿Y qué pasó con bendecir a otros? ¿Qué pasó con ayudar a llevar alimento al que no tiene que comer? Pues a veces nosotros no lo medimos. Y es porque la gente siempre toma el texto a su conveniencia. Y por eso hay una serie de errores en todo esto. No tenemos que minimizar lo espiritual. No lo subestime. Sí existe la oración, pero si la oración de 2 minutos no se percibe. La oración, todo el mundo dice, la oración tiene poder. Pero hay un detalle muy importante. Voy a tocar ciertas citas muy especiales. Hay una que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso está en Santiago. Pero fíjense bien, oración eficaz. Y dice del justo. No es de cualquier persona. No es cualquier tipo de oración. Pero ¿sabe por qué creemos nosotros? Porque nos han dicho, a nosotros nos han dicho que somos justos. A nosotros nos han dicho que la oración es eficaz, todo lo que hacemos. No, investigue, profundice, haga tiempo, estudie. Pero no, como repito, no académicamente. Tengamos un tiempo de pedirle a Dios sabiduría y empezar a leer, llenarnos de preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto? Tengo tantos problemas en mi vida, tengo tantos problemas en casa. No puedo manejar la relación con mis hijos, no puedo manejar la relación con mi pareja. ¿Qué me está pasando? Si esto no es culpa de los demás, es culpa mía. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo de manera diferente? Señor, necesito de esa sabiduría. Y el Eterno la quiere construir en su corazón. Quiere labrar sobre 7 columnas. Quiere hacer cosas grandes con su vida. Pero no mientras sigamos pensando igual. No mientras estemos, mire, profundice, mire que esto es la Torah. Ah, no, eso es de judíos. Eso no se puede porque eso es en Israel. Eso, mire, eso está arruinando todo. Que Dios perdone a las personas que están menospreciando la palabra simplemente porque vienen de Israel y no fue de aquí. Que Dios perdone y tenga misericordia. Porque aquí viene otro bombazo y espero, por favor, no asustar a nadie. Pero la protección de Dios nunca viene para aquellos que no están apegados a la palabra. Todo el mundo dice, a mí Dios me protege, a mí Dios me guarda, a mí Dios me cuida, a mí Dios me ayuda. Todo el mundo dice eso, yo me encomiendo a Dios. Pero la realidad es diferente. Y se pregunta uno, ¿por qué si yo hice la oración? ¿Por qué si yo hice esto? Porque está escrito que no hay que menospreciar al Señor. Si Él nos dio su palabra y quiere que la estudiemos, por algo será. Él quiere que oremos como Él lo ha enseñado. No como lo enseña una denominación, como Él lo ha enseñado. Él quiere que aprendamos a manejar las cosas de nuestra vida, las bendiciones y todo lo que Él nos da, como Él lo enseña, no como nosotros creemos que es. Por eso es necesario que aprendamos a desarrollar el hábito de construir la sabiduría en esta casa, en su casa. Construir la sabiduría
que bendiga, que fortalezca. Que no nos jactemos porque conocemos el punto y coma. Que no nos jactemos porque estamos en un cargo elevado. Esas cosas son temporales. La misma sabiduría de la palabra nos lo va diciendo. Porque el estudio es lo que viste el alma. Usted ha escuchado eso en la palabra. Habla de la vestimenta. La vestimenta no se refiere a vestiduras blancas de túnicas que todo el mundo se pone. No. Las vestiduras blancas son aquellas que cubren el alma desnuda. Y el alma desnuda es aquella que está en ignorancia. Que fue el soplo de vida que Dios puso en ese cuerpo, pero que no se está alimentando y no se está vistiendo por el descuido de la pereza, por el descuido del egoísmo, por el descuido de la falta de voluntad de conectarse con el Creador. Por eso siempre es necesario darle valor a la palabra. ¿Y cómo le podemos dar valor? Simplemente estúdiela. Usted tiene un mentor. Usted tiene a alguien a su alrededor. Conéctese con él. Busque esa conexión que le permita. Nuestra intención, como decimos, no es hacer proselitismo. Nuestra intención es invitarle a que no desperdicie su vida cuando estamos sin saber de la palabra. Como decimos, la Torá, la palabra de Dios, la escritura, como quiera llamarle, es patrimonio de la humanidad. El día que partamos de este mundo, no vamos a tener cara para decirle a Dios, yo no sabía, yo no supe, teniendo siempre ese manual que en algunos hogares puede que esté empolvado, amarginado, arruinado por ahí, y no tuvo la voluntad, el deseo y el ánimo de buscar que le explore. Por eso dice, la sabiduría edificó su casa. Y dice el versículo 4, y dice a cualquier simple, ven acá. No importa que no sepamos nada, la sabiduría de la palabra nos invita. Nos dice, ven acá. Dice, a los faltos de cordura, aquellos que metimos la pata en algún momento, aquellos que fallamos en algún momento, nos dice, vengan para acá. Corrijamos juntos, aprendamos, unámonos. No hay nada mejor que estar conectado con la sabiduría divina. Y esto es lo que nos enseña. Así que, mis amados, valoremos la escritura, valoremos la palabra. Esto es lo que nos enseña este estudio, esta primera parte, porque falta más todavía. Pero por ahora, reflexione. No sé qué problema está teniendo o ha tenido en algún momento de su vida. Puede ser financiero, puede ser un problema de familia, un problema de pareja, cualquiera que sea. La sabiduría de Dios está lista para ayudarle a resolver. Que el Eterno le bendiga a usted, a su familia, que sea próspero en todo lo que haga, le dé un buen descanso y que día a día despierte con el deseo de buscar de la sabiduría del Altísimo. Bendiciones para todos, Laila Tov, buenas noches y nos vemos en la próxima.